Bueno, niños, ¿ustedes se acuerdan que tuvimos, María Paula, un taller en simulación con epidemiología cardiovascular? Con base en este taller vamos a complementar los procedimientos clínicos y radiológicos para el diagnóstico de cardiopatías congénitas en niños. Como la parte semiológica la revisamos en esa ocasión, hoy es como el dermatólogo, ¿cierto? Vamos al grano, vamos a entrar entonces a revisar las cardiopatías congénitas más frecuentes. Porque ustedes son los directamente responsables del momento de la posibilidad de cardiopatía. Muy probablemente no concluyen el diagnóstico o no van a hacer el tratamiento, pero sí deben tener algunas herramientas diagnósticas para saber en qué momento derivar esos pacientes en quienes sospechen la posibilidad de cardiopatía congénita. Hay que tener en cuenta que las cardiopatías constituyen las lesiones malformativas más frecuentes. Entre 0.7 a 0.9, es decir, casi un 1% de la población general tiene una cardiopatía congénita. Por eso es importante aprenderlas a diferenciar. Cuando el paciente tiene algunos síndromes genéticos, como puede ser una trisomía 13, 18 o 21, o malformaciones congénitas a otro nivel, la posibilidad aumenta. De hecho, los niños con síndrome de Down, hasta en un 50% de los casos, María Mónica, tienen cardiopatías congénitas. En los niños prematuros también existe la posibilidad de la persistencia del conducto arterioso o el ductus arterioso persistente, que entre menor sea la edad gestacional, mayor la probabilidad de que el niño lo tenga. Para efectos prácticos en esta presentación vamos a dividir las cardiopatías en cianosantes y no cianosantes. Y les repito, estamos hablando de congénitas y no adquiridas, ¿no? Entonces, dentro de las no cianosantes, las podemos clasificar también en dos grupos. El primer grupo son las que tienen cortocircuito de izquierda a derecha, de ellas las más frecuentes, la persistencia del ductus arterioso, la comunicación interventricular y la comunicación interauricular. El otro grupo de las no cianógenas son lesiones obstructivas a nivel de los tractos de salida del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Básicamente estenosis pulmonar, estenosis aórtica y la coartación aórtica, pero la de tipo infantil. Dentro del otro grupo, que son las cianógenas, hay una mnemotecnia para que ustedes no las olviden, que es la de las 5 T's. Ya hayan visto otras 5 T's a nivel de reanimación, ¿quién se acuerda? Samuel, saponamiento cardíaco, trombosis y trauma, era la que faltaba. A nivel de cardiopatías congénitas son 5 T's y tienen que ver con tetralogía de Fallot, truncus arterioso, transposición de las grandes arterias, drenaje venoso pulmonar anómalo total, y ahí está la T porque el parcial no es cianógeno, y finalmente la atresia tricuspidia. Entonces, cuando encuentran un niño que es cianótico desde el nacimiento, deben pensar en alguna de estas 5 posibilidades, y ahorita detallaremos cuáles serían los criterios diagnósticos para facilitar el abordaje. Entonces, empecemos con las no cianógenas. Y básicamente con los cortocircuitos de izquierda a derecha. La clínica depende del tamaño del defecto. Hay niños que tienen defectos muy pequeños que pueden pasar asintomáticos, por ejemplo, CIAs pequeñas que a veces se documentan ya en edad adulta, pero dependiendo del tamaño, si son unos defectos muy grandes, puede haber grados variables de falla cardíaca, disnea, sudoración. Típicamente el niño no gana peso, porque tienen dificultades para alimentarse, se cansan mientras están comiendo. Parece que hablábamos que la tolerancia al ejercicio en un lactante se mide por su capacidad de succión, ¿cierto? En el momento en que se cansa, pues hay mala tolerancia al ejercicio, y es lo que sucede cuando los defectos son muy grandes, por ejemplo, CIAs muy grandes. El niño se cansa de comer, suda mucho, tiene un gasto metabólico aumentado y no gana peso, o no lo gana en la proporción que debería para su edad.
Y el otro aspecto que es llamativo en estos niños con cortocircuito de izquierda a derecha es que, como hay una congestión pulmonar crónica, se favorece la sobreinfección y además presentan a repetición cuadros de falla cardíaca que se confunden con obstrucción bronquial, porque a veces se manifiestan también como similares. Entonces son niños que desde el punto de vista respiratorio tienen cuadros a repetición y muchas veces han estado hospitalizados varias veces por neumonía y no se ha pensado en la posibilidad de que la base de todo esto sea una cardiopatía congénita. Empecemos con la serie A, comunicación interauricular o defecto del tabique interauricular. Es más frecuente en mujeres en una proporción de 2 a 1. Generalmente el cortocircuito es de izquierda a derecha, pero puede llegar un momento en que se inviertan las presiones y eso se llama, ¿cómo? ¿Quién se acuerda? El síndrome o el complejo de SM. Muy bien. Entonces se manifiesta por sobrecarga de volumen en el lado derecho, que genera sobrecarga pulmonar, en forma secundaria hipertensión pulmonar y el ACP es cuando se invierten las presiones. La gran mayoría son asintomáticos, sobre todo cuando estos defectos son muy pequeños. Entonces en exámenes de rutina, de pronto a veces se hacen radiografía de tórax ya cuando están adolescentes o en edad adulta, porque previamente si el defecto era pequeño no hay ninguna manifestación. Y son de muy buen pronóstico, excepto las que son grandes, que no se diagnostican a tiempo y ya hay inversión de las presiones. ¿Qué escuchamos? Esto lo vimos cuando hicimos el taller en el laboratorio. Un primer ruido de tono fuerte, un soplo sistólico que básicamente es por sobrecarga de volumen a nivel de cavidades derechas, y la clave del diagnóstico es el desdoblamiento fijo del segundo ruido. Si ustedes conservaron la hojita que le tiene el taller, esa hojita pues les sirve para acordarse un poquito de los elementos diagnósticos de cada una de las cardiopatías. Cuando ponemos a hacer inspiración profunda y expiración profunda, el soplo no se modifica, como sucede a veces en los soplos que son funcionales, ¿no? Entonces es una de las formas de diferenciarlo de un soplo funcional o inusiano. En la tipo osteoprimum, que a veces se asocia a insuficiencia mitral, podemos escuchar un soplo pansistólico, es decir, ocupa toda la sístole y borra parcialmente el primer ruido. Pero lo usual es que haya un soplo sistólico en la mitad de la sístole, muy pequeño, y el desdoblamiento fijo del segundo ruido. Y es lo que vemos acá, ¿cierto? Un primer ruido que a veces está más intenso, un pequeño soplo en diamante en la mitad de la sístole y un desdoblamiento fijo del segundo ruido. Las más frecuentes pues son la de tipo ostium primum o foramen o el foramen oval permeado. Y radiológicamente a veces no hay muchos cambios, sin embargo cuando el proceso ya es crónico, que no se ha intervenido oportunamente, lo que vemos es un poquito de realce de la arteria pulmonar, porque acuérdense que por la sobrecarga de cavidades derechas hay algo de hipertensión pulmonar, pero podría incluso tenerse una radiografía de tórax completamente normal. Bueno, la segunda de estas cardiopatías no cianógenas con cortocircuito de izquierda a derecha es la CID, defecto del tabique interventricular o comunicación interventricular. Es la cardiopatía congénita más frecuente en la infancia. Puede cursar desde completamente asintomática hasta tener un compromiso severo desde el punto de vista de crecimiento postestadural. Como les comentaba, estos son los típicos que tienen infecciones respiratorias recurrentes por cuadros de congestión pulmonar. La clave del diagnóstico en la CID es un soplo sistólico, que es pan sistólico. La intensidad del soplo no cambia durante toda la sístole, o sea, de la misma intensidad desde que comienza hasta que termina. Típicamente lo encontramos en el tercero y cuarto espacio intercostal izquierdo, con línea paraesternal, pero se irradia en banda sobre el mismo tercer espacio intercostal. Radiológicamente hay aumento del flujo pulmonar y grados variables de cardiomegalia que ya vamos a mirar. Entonces, esto es lo que vemos en una comunicación interventricular, un primer ruido de aspecto normal, un soplo parasistólico que ocupa toda la sístole con la misma intensidad y borra parcialmente el segundo ruido, incluso el primer ruido lo puede borrar también.
Cuando la sobrecarga de volumen es muy alta, podemos escuchar el segundo ruido con reforzamiento, más no desdoblado como en el caso de la comunicación interauricular. A veces puede haber un pequeño escape sistólico porque puede haber una insuficiencia tricuspidia relativa y que nos puede dar ese soplo. Y radiológicamente, bueno, no está muy bien por la luz, pero lo que vemos es cardiomegalia extensa de cavidades derechas y un importante aumento del flujo pulmonar. No está muy claro por la foto, pero hay de todos modos signos de hipertrofia del ventrículo derecho porque el borde izquierdo del corazón está redondeado con la punta un poquito levantada, que es lo que nos habla de algo de hipertrofia del ventrículo derecho. La tercera de las cardiopatías no cianógenas con cortocircuito de izquierda a derecha es la persistencia del conducto arterioso o ductus arterioso persistente. Usualmente el ductus está permeable, obviamente, en el momento del nacimiento porque es lo que favorece o asegura la circulación en la vía intrauterina. Después del momento del nacimiento, parece que cuando el niño empieza a respirar, caen las resistencias pulmonares, ¿cierto? Y empieza a haber una inversión en cuanto al flujo con respecto a lo que había en la vía intrauterina y este foramen oval se cierra fisiológicamente, luego anatómicamente, pero foramen oval no, el ductus se cierra fisiológicamente en las primeras 12, máximo 24 horas de vida. Incluso cuando ausculta uno un recién nacido, por lo demás sano, a veces puede encontrar un pequeño soplo sistólico que es el ductus en proceso de cierre, pero pasadas las 24 horas no debe escuchar nada. Se cierra inicialmente fisiológicamente y luego anatómicamente más adelante. Sin embargo, en los prematuros o en los recién nacidos que tienen alguna noxa perinatal o tienen aspiración de meconio u otras alteraciones desde el punto de vista pulmonar, puede retardarse el cierre del ductus e incluso dar una sintomatología días o semanas después del nacimiento. Es mucho más probable que suceda en el recién nacido que es prematuro, sin embargo, podría haber ductus persistente en niños mayores. ¿Cómo lo sospechamos clínicamente? El niño tiene una sudoración importante, ¿cierto? Tiene disnea con el ejercicio, es decir, con la alimentación, con la succión, y tiene una muy pobre ganancia ponderal. Posteriormente aparecen algunos signos semiológicos que los analizamos ese día en el laboratorio. Acuérdense que es un soplo continuo que tiene componente diastólico, ¿cierto? Que se ausculta predominantemente en el segundo espacio intercostal izquierdo con línea paraesternal y que se irradia a la región interescapular. Es decir, uno lo escucha primero adelante y voltea al niño y lo ausculta por la espalda en la región interescapular y se oye muy bien el soplo. Otra de las claves del diagnóstico son los pulsos. Acuérdense que los pulsos son hiperdinámicos en los niños con ductus, lo que llamamos pulsos saltones, porque incluso podemos ver, observando a nivel braquial, humeral, incluso carotidio, que con cada una de las pulsaciones es intenso la pulsación y se observa el movimiento del vaso. Puede cursar con hipertensión arterial en algunos niños y típicamente este soplo sistodiastólico lo han descrito como un soplo en maquinaria, que es como escuchar el sonido de los vagones del tren pasando a través de la carrilera. Hay sobrecarga de cavidades izquierdas especialmente, entonces en forma secundaria cardiomegalia y puede haber algo de congestión pulmonar. Entonces, las claves del diagnóstico son probablemente que sea un prematuro, que no gana peso, que tiene sudoración importante y que encuentran la presencia del soplo continuo y los pulsos hiperdinámicos. Finalmente, dentro de las no cianógenas tenemos las lesiones obstructivas, que son básicamente estenosis aórtica, estenosis pulmonar y coartación aórtica. Siento de todas estas la más frecuente la coartación. Nuevamente las manifestaciones dependen de la severidad de la cardiopatía, entonces entre mayor obstrucción al tracto de salida, sea izquierdo o derecho haya, pues mayor sintomatología vamos a observar. En todos los casos encontramos un soplo que es sistólico, eyectivo, y en algunos niños puede haber cuadros sincopales, especialmente en niños no en el periodo ni en la etapa de lactantes, sino en niños mayorcitos.
La coartación, dentro de esta les comentaba que es la más frecuente. Es más frecuente en varones en una relación de 2 a 1, a diferencia de lo que veíamos en la CIA, pero en las mujeres con síndrome de Turner la posibilidad de que lo tengan es bastante frecuente. Entonces, siempre que se enfrenten a una niña con Turner es indispensable descartar la posibilidad de coartación. Existen 2 tipos, la pre y la postductal. La preductal se ha llamado también infantil y la postductal se llama coartación del adulto. Es otro de los casos en que podamos encontrar un soplo continuo, al igual que en el ductus podemos encontrar un soplo continuo, solo que la intensidad es mucho menor que la del ductus. Pero la clave del diagnóstico es la palpación de los pulsos y la toma de tensión arterial. Entonces los pulsos son de mayor intensidad en miembros superiores que en miembros inferiores, aunque son sincrónicos, es decir, se dan al mismo tiempo. La palpación debe ser simultánea, una extremidad superior con una extremidad inferior para poder hacer la comparación. Y además hacemos toma de tensión arterial en las 4 extremidades, miembros superiores y miembros inferiores, y para hacer el diagnóstico usualmente hay un gradiente de tensión arterial de 20 milímetros de mercurio entre los miembros inferiores con respecto a los superiores. Incluso en recién nacidos podría ser tan solo de 10 milímetros de mercurio la diferencia. Bueno, en casos ya más avanzados puede haber aumento de la circulación colateral, entonces pueden palpar pulsos en las mamarias, y en las costillas hay unas muestras que dejan la presión del vaso sobre la costillita y eso lo vemos radiológicamente. Estos son casos entonces de coartación aórtica. Describen un signo que es el signo del 3, que está dado por la imagen de la pulmonar y luego de la aorta. Si miran con detalle, aquí hay un 3 que es el que está señalado aquí a este lado. Es la muestra de los 2 vasos que están prominentes, sobre todo la aorta, que normalmente no la vemos tan notoria. El segundo grupo grande de cardiopatías son las que son cianógenas desde el nacimiento. Y nuevamente, entonces les recuerdo la mnemotecnia de las 5 T's: transposición de las grandes arterias, tetralogía de Fallot, atresia tricuspidia, drenaje venoso pulmonar anómalo total y ético. A ver, María Paula, ¿cuáles son los elementos que constituyen la tetralogía de Fallot? ¿Qué es patología? No. A ver, pues sí, no sé. Hay una comunicación interventricular, ¿correcto? Acabalgamiento de la aorta sobre ese defecto del tabique interventricular, dando estenosis pulmonar infundibular y hipertrofia ventricular derecha. Hipertrofia ventricular es la cual no se les ha olvidado todavía. Muy bien. Vamos a empezar por la transposición de las grandes arterias. Curiosamente, la mayoría de las cardiopatías congénitas tienen unas imágenes radiológicas típicas, ¿sí?, que nos facilitan el diagnóstico. Obviamente la clínica es importante, pero a veces en los niños pequeños, salvo la cianosis y la presencia de un soplo, la clínica no es muy clara, ¿cierto? Pero radiológicamente sí hay muchas ayudas, obviamente antes de hacer un ecocardiograma, que es la clave del diagnóstico y en algunos casos requerido. Entonces, a medida que vamos viendo cardiopatías, vamos viendo imágenes con signos muy sencillos para que ustedes tengan una fácil recordación. Entonces, no se les olvide la coartación aórtica, el signo, el número 3, ¿cierto?, entre los vasos, entre los grandes vasos. Y vamos a empezar entonces con las cianógenas. Dentro de las cianóticas o cianógenas, la transpo es la más frecuente, ¿sí? A nivel general de todas las cardiopatías congénitas, la 6D es la más frecuente y por ende pues es la más frecuente de las cianógenas. Pero dentro de las cianógenas la más frecuente es la transposición de las grandes arterias. Nuevamente es más frecuente en hombres, en una relación de 2 a 1. El paciente es cianótico desde el nacimiento. Obviamente en el momento en que se cierra el ductus, entre esas 12 y 24 horas postnatales,
pues hay una cianosis mucho más intensa, ¿cierto? Cuando se hacen